El régimen jurídico de espacios aéreos y del espacio ultraterrestre es un área del derecho que combina principios del derecho internacional, el derecho aeronáutico y el derecho espacial. Aquí se van a abordar aspectos como la regulación del espacio aéreo sobre los estados, el acceso y el uso del espacio ultraterrestre y las actividades de los estados y entidades privadas en el espacio. A continuación, en este video vamos a observar y vamos a analizar algunos aspectos y puntos claves para poder entender más del tema. Dentro del derecho de aéreo y el derecho del espacio ultraterrestre tenemos algunas leyes y algunas convenciones que regulan estos aspectos y este tema, ¿no? Entonces tenemos primero que nada el espacio aéreo, después el espacio ultraterrestre. Dentro del espacio aéreo tenemos la Convención de Chicago de 1944, que es la Convención sobre la Aviación Civil Internacional. Es el principal tratado internacional que regula la aviación civil. Establece los derechos de soberanía de los estados sobre el espacio aéreo y crea la Organización de Aviación Civil Internacional, cuyas siglas son la OACI. Adicional, también tenemos el Convenio de Tokio de 1963, que trata sobre los delitos cometidos a bordo de las aeronaves. El Convenio de Montreal de 1999, que moderniza las reglas sobre las compensaciones sobre los daños causados en el transporte aéreo internacional. Antes de adentrarnos un poco más en el tema, debo destacar la diferencia entre ambos términos, tanto de espacio aéreo como de espacio ultraterrestre. El espacio aéreo está sometido a la soberanía estatal completa y exclusiva, mientras que el espacio ultraterrestre no. Entonces podemos entender por espacio ultraterrestre que es la franja de espacio exterior en los que los satélites artificiales orbitan alrededor de la Tierra y es más lejana del espacio aéreo de cada estado, quiere decir en el espacio o digamos que en el universo, para entender un poquito más el término. Entonces, la definición y para entender qué es el espacio aéreo, se puede definir como aquella porción de atmósfera terrestre sobre tierra o agua que esté regulada por un país en particular. Para continuar con las leyes y las convenciones que regulan el espacio aéreo y ultraterrestre, tenemos las convenciones, los tratados y el acuerdo referente al espacio ultraterrestre, los cuales son el Tratado del Espacio Exterior de 1967. Este regula la exploración y el uso del espacio ultraterrestre. Establece en el espacio que el espacio es un patrimonio común de la humanidad y prohíbe la militarización. Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales de 1972. Define la responsabilidad de los estados por daños causados por objetos espaciales. El acuerdo sobre la Luna, el cual se dio en 1979, que establece las normas sobre la utilización de recursos en la Luna y otros cuerpos celestes. Dentro de las entidades reguladoras y que tienen jurisdicción sobre el tema que estamos abordando, tenemos la ya mencionada Organización de Aviación Civil Internacional, que supervisa la aviación civil internacional. Oficina de Asuntos de Espacios Exteriores de las Naciones Unidas, cuyas siglas son la UNOOSA, que ella es la encargada de supervisar las actividades espaciales en los estados de bajo derecho internacional. También tenemos el Tribunal Internacional de Justicia, cuyas siglas son la TIJ, que resuelve las disputas interestatales relacionadas con los espacios aéreos y ultraterrestres. Adicional, las autoridades nacionales. En Panamá tenemos la Autoridad Nacional, la Autoridad Aeronáutica Civil, que regula el espacio aéreo.
Y en otros países tienen agencias como la NASA en Estados Unidos, la ESA en Europa y la CNES en Francia, que supervisan las actividades espaciales. Adicional, para mí me resulta algo nuevo, ya que no tenía conocimiento sobre esto, por eso se los comparto, es importante saberlos a nosotros como futuros abogados, que existen firmas especializadas, tanto internacionales como locales, que suelen involucrarse en temas relacionados con litigios o asesoría de derechos aeronáuticos o espacial, como por ejemplo tenemos la Norton Rose Fulbright, que es reconocida por su trabajo en derecho aeronáutico, la Baker McKenzie, que es la que maneja asuntos de transporte aéreo y espacio terrestre, y la Arnold & Porter, que aborda temas de responsabilidad internacional por actividades espaciales. Aquí en Panamá tenemos firmas como las Arias Morgan y Morgan y Icasa González Ruiz y Alemán, que son las firmas especializadas dentro de nuestro territorio para el asesoramiento de derecho aeronáutico y regulaciones internacionales. Algunos de los casos más reconocidos con el renombre, casos reales y de jurisprudencia del espacio aéreo, tenemos el caso U-2 de 1960, que trata de un avión estadounidense que fue derribado sobre la Unión Soviética. Esto estableció la soberanía plena de los estados sobre un espacio aéreo. El caso Lockerbie de 1988, relacionado con el atentado del vuelo 103 de Pan Am, donde la TIJ abordó la responsabilidad estatal por actos terroristas en el espacio aéreo. Adicional, en el espacio ultraterrestre tenemos dos casos más que debo mencionar, que es el Cosmos 954 de 1978, que es sobre el satélite soviético con materia radiactiva que cayó en Canadá. Se aplicó el convenio de responsabilidad internacional. El lanzamiento de SpaceX, la creciente privatización del Estado ha llegado a las cuestiones sobre la regulación del satélite y la responsabilidad. Para finiquitar, debo hablar un poco de la soberanía sobre el espacio aéreo. Cuando nace la idea de dominio sobre el espacio aéreo, los conocimientos cósmicos de entonces nos enfrentan de una idea de espacio distinta de la actual. Debido a la naturaleza especial del espacio aéreo, hay quienes consideran que deberían hablarse de una jurisdicción aérea, imperium, antes de ser de una soberanía que es dominium. Cuando comienzan a regir los estados, el concepto de soberanía era dogmático. Respondía a la supervivencia de los estados y se trataba de la necesidad pública. El concepto de la soberanía evoluciona en el alcance científico y tecnológico y la interrelación entre los estados. Adicional, existen restricciones a sus ejercicios originales de los derechos del derecho natural y con los compromisos adquiridos en las comunidades mundiales. Se amplía su extensión espacial, surge el concepto de cooperación internacional y varía su contenido jurídico. Ya en el inicio de la navegación aérea, surgieron posiciones extremas, la de la libertad absoluta del espacio aéreo, para que las actividades aeronáuticas pudieran desarrollarse sin trabas, frente a la doctrina de la soberanía absoluta del espacio aéreo, basándose en razones políticas, militares y económicas de la seguridad. Para no hacer extenso el video, aquí finaliza mi presentación, esperando que sea de su agrado y que puedan hacer uso de esta información en el futuro de su desarrollo académico y profesional.